Capítulo 13. Frutas y verduras. En capítulos anteriores, esto parece una serie, en capítulos anteriores vimos que podíamos conseguir los hidratos de carbono principalmente a través de los cereales integrales. Luego podíamos obtener las proteínas también con la mezcla de cereales integrales y legumbres, o con los supercereales, o con otro tipo de preparados vegetales como podían ser el tofu, el tempeh y el seitán. También vimos que la mejor manera para conseguir los lípidos eran las semillas y los frutos secos y los aceites de buena calidad. Y para conseguir los minerales, ya fueran los macrominerales o los oligoelementos, podíamos recurrir principalmente al consumo de algas. Pues bien, ahora para hablar de vitaminas y frutas deberíamos hablar también de las vitaminas. El concepto de vitamina surge a principios del siglo XX para denominar a una serie de sustancias que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo y que si no consumimos durante meses podemos sufrir una enfermedad debido a su carencia que solo puede ser curada con la ingesta de estas vitaminas que hemos dejado de consumir. Por ejemplo, el escorbuto es una enfermedad que se producía en los marineros cuando pasaban meses en el barco y no consumían la vitamina C. Hay otras enfermedades como el beriberi o la pelagra que afortunadamente en países civilizados hoy en día ya están extinguidas. Estas moléculas, las vitaminas, no nos van a dar energía por sí solas, pero son necesarias para obtenerla en una serie de reacciones metabólicas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que un aumento de vitaminas no va a aumentar nuestra capacidad física, ya que digamos que las vitaminas se unen a las enzimas para hacer de catalizador y activarlas, pero no por tomar más vitaminas va a aumentar el número de enzimas. Por lo tanto, es absurdo a lo que está llevando la sociedad hoy en día, que es al aumento sistemático de consumo de vitaminas sin que sea necesario. Es más, hay algunas vitaminas como la vitamina A y la vitamina D en las que es tan perjudicial su carencia como su exceso. Existen 13 vitaminas que se pueden dividir en dos grupos. Las hidrosolubles, que se absorben con agua en el intestino, estas se eliminan fácilmente por la orina y deberíamos tomarlas casi diariamente porque se almacenan muy poco en nuestro organismo. Son muy poco resistentes también al calor y serían la vitamina C y las vitaminas del grupo B, es decir, la B1, la B2, la niacina, la B6, la B12, el ácido fólico, el ácido pantetónico y la biotina. Todas estas forman el grupo B. Y entonces en estas hidrosolubles estarían la vitamina C y las del grupo B. Y luego por otro lado están las liposolubles, es decir, que para ser absorbidas por los intestinos necesitan de la bilis. Estas son más resistentes al calor y pueden permanecer en nuestro cuerpo durante meses e incluso años. Además son de más difícil eliminación. Y estas serían la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Van todas seguidas, yo digo, ¿por qué van todas seguidas? A, B, C, D, E y luego la K. ¿A qué viene la K? La K es que viene de coagulation en danés, que significa coagulación, y le pusieron una K. Y las otras, conforme las iban descubriendo, les iban dando un orden alfabético. En general, todas intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas, y algunas tienen un alto poder antioxidante. Ojo, porque las vitaminas del grupo B actúan en sinergia, y el exceso de una de ellas puede hacer que aumenten las necesidades de las otras. Y se puede dar un efecto rebote, que al administrar una dosis muy alta de una vitamina, el cuerpo reaccione destruyéndola, dando como resultado una carencia de esa vitamina al suprimirla bruscamente. Entre 1920 y 1940 se logró sintetizar todas las vitaminas. Quiere decir que se pudieron crear las vitaminas de laboratorio, pero no es aconsejable consumir vitaminas sintéticas, porque lo que van a hacer es perjudicar a nuestra vejiga al eliminarlas a través de la orina. Los conservantes, los pesticidas, el exceso de carne, de productos refinados, los estimulantes como el café, el alcohol, el tabaco, algunos medicamentos, todo esto va a hacer que necesitemos más vitaminas porque van a atacar a nuestro organismo destruyéndolas o impidiendo su utilización. Pero tengo una buena noticia para ti, que estás siguiendo este curso y que vas a cambiar tu dieta para consumir todos estos alimentos centrados de los que estamos hablando en todo momento. Si consumes alimentos integrales y equilibrados, no hay necesidades de vitaminas extras, porque los alimentos contienen todas las vitaminas necesarias para su metabolismo. Y ahora que ya conoces los dos tipos de vitaminas, hidrosolubles y liposolubles, tengo que decirte que las frutas son la principal fuente de vitaminas
hidrosolubles, mientras que los aceites de primera presión en frío, los frutos secos y las semillas serían la principal fuente de vitaminas liposolubles. ¿Y qué factores determinan la resistencia de las vitaminas? Porque siempre estamos oyendo que las vitaminas enseguida se pierden, que si el zumo de naranja enseguida te lo exprimes y a los 5 minutos ya no puedes beber, lo que si las vitaminas que si comamos crudos, etcétera, etcétera. ¿Qué va a influir en la transformación de las vitaminas? Con el aumento de temperatura, con la oxidación del oxígeno del aire y con la presencia de agua, todas las vitaminas van a sufrir transformaciones en mayor o menor medida que van a afectar a su actividad biológica. Las vitaminas menos resistentes son la vitamina C y la vitamina B1. Entonces, para cocinarlas tendremos que tener en cuenta una serie de parámetros. En primer lugar, el tiempo en el que ha sido recogida la verdura. Cada día que pasa desde que se recoge la verdura, se pierde 1/3 de las vitaminas. Lo ideal sería tener tu propio huerto y decir, voy a consumir esto, lo corto y lo cocino. Eso sería lo ideal, pero eso la verdad es que es muy complicado hoy en día. Entonces, no sé, yo te aconsejaría que intentaras contactar con alguna persona que tuviera una huerta cerca de ti, en tu entorno, y te proporcionara las verduras de temporada y de cercanía. Otro de los aspectos importantes es la solubilidad en agua. Hemos dicho que estas dos, la C y la B, son hidrosolubles, se disuelven en el agua y por tanto sería conveniente cocinarlas con muy poca agua. Si las cocinas al vapor, mucho mejor. Y si las has cocinado con agua y no vas a utilizar el agua, pues escurrirlas rápidamente. Otra cosa que puedes hacer es aprovechar el caldo que surge de esas verduras y consumir el caldo, por lo menos se van a quedar ahí las vitaminas. La oxidación se produce por unas enzimas llamadas oxidasas que están en el interior de la fibra vegetal. Estas enzimas se destruyen a los 70 grados y se liberan cuando cortamos las verduras. Por eso muchas veces cortamos las verduras y vemos enseguida que se oxidan, verduras y frutas. La presencia del oxígeno en el aire va a provocar esta oxidación. Entonces, cuando vamos a hervir las verduras, sería conveniente primero dejar que el agua hierva. Y cuando el agua hierva, entonces se echan las verduras y se tapa. De esta manera el aire será desplazado y la oxidación será menor. El tiempo de cocción y la temperatura a la hora de cocinar también es muy importante. Hay que tener en cuenta que a los 100 grados centígrados y a partir de los 20 minutos de duración se destruye más de la mitad de la vitamina C. Por tanto, las verduras sería conveniente que hirvieran solo unos 15 minutos. También depende de cada verdura. Tú no puedes tener una patata hirviendo solo 15 minutos. Pero hay otras que sí, y según también cómo te gusten a ti, porque a lo mejor una zanahoria, si tú la tienes 15 o 20 minutos, a lo mejor la encuentras demasiado dura. Pero depende un poco de cómo cortes la pieza y también de tus gustos, obviamente. A mí me gustan las verduras poco cocinadas, más bien crujientes. Lo que decía al principio del mito del zumo, si te haces un zumo de naranja o de cualquier otra fruta, a los 10 minutos se han perdido ya el 50% de la vitamina C. Otro elemento importante, la sal. La sal en la cocción va a hacer que aumente la temperatura del agua. Cuando echamos sal, la temperatura del agua aumenta y además va a hacer que la cantidad de vitaminas que salen del interior de la célula vegetal sea mayor. Por tanto, sería conveniente echar la sal solo al final de la cocción de las verduras. Dejarla un minutito y servir, porque tampoco conviene echar la sal cruda. Pero bueno, dejando un poco de lado todos estos rollos, ¿dónde podemos encontrar vitaminas? ¿Dónde están las fuentes principales de vitaminas? Pues bien, la vitamina C la podemos encontrar en las verduras crudas o poco cocinadas y en las frutas. Las del grupo B en cereales integrales, legumbres, fermentados y germinados. Los tres primeros, cereales integrales, legumbres y fermentados, los hemos visto ya en capítulos anteriores y los germinados los veremos ahora luego a continuación. Las liposolubles en general, que son la A, la D, la E y la K, las podemos encontrar, como ya he dicho anteriormente, en las semillas, frutos secos, aceites de primera presión en frío y también en el pescado azul. La A, que es una liposoluble, la podemos encontrar también específicamente en el alga nori, en la calabaza y en la zanahoria. Y la B12, que es una vitamina muy importante y que da muchos problemas para los veganos porque se encuentra sobre todo en productos de origen animal,
podríamos encontrarla también en fermentados, en las algas y en los pescados. Claro, si eres vegano no vas a comer pescado, entonces la podrías encontrar en algunos fermentados y en algunas algas. Pero también dijimos en capítulos anteriores que era muy importante tener una buena salud intestinal para poder absorber esa vitamina B12. Por tanto, hay que seguir todos los consejos que te estoy dando en el curso y así tendrás una gran fuerza digestiva, tendrás las vellosidades de tus intestinos en perfecto estado, absorberás perfectamente todos los nutrientes y serás una persona sana, fuerte y con energía. Bueno, a continuación vamos a hablar de la fruta. Que igual te preguntas, ¿la fruta? ¿Qué pasa con la fruta? Pues se puede comer fruta, ¿no? Bueno, no es tan sencillo. La fruta es muy yin, se da la energía, disminuye el yang y tranquiliza. Entonces, si tú tienes una constitución y una condición fuertes o tienes exceso de energía, la fruta te va a venir bien. Pero si eres una persona que tiene digestiones débiles, que te falta fuerza digestiva, entonces no va a ser tan apropiado que consumas fruta. En verano puede resultar muy útil porque es fresca y te hidrata. Entonces, como en verano sueles perder, con el calor sueles perder más agua, puede venir bien como hidratación. Pero hay que tener en cuenta que puede dar más sensación de calor. En general, deberíamos consumir la fruta ecológica de la estación, del lugar donde vivamos o de un sitio con un clima similar y, a ser posible, madurada en el árbol. Todo esto es muy complicado, como decíamos antes también en la introducción. Lo ideal sería encontrar un mercado local cerca de donde vives que te pudiera proporcionar todo esto, la fruta de temporada, de cercanía, y eso es lo que más se va a adaptar a nuestro organismo y a nuestra atmósfera. Si recurrimos a grandes superficies donde la mayoría de la fruta proviene de cámaras, se madura gracias a productos químicos cuando a ellos les conviene llevarla al mercado, pues ahí la fruta ya no va a tener las mismas propiedades nutricionales que si la consigues, como te recomendaba hace un momento, madurada del árbol. Podemos distinguir dos tipos de fruta. La fruta de aire o del árbol, que serían pues las manzanas, las peras, los ciruelos, la granada, el higo, los albaricoques, todo este tipo de frutas que crecen en un árbol. Tenemos desde las más yang, como la cereza y el albaricoque, hasta las más yin, como la ciruela y el higo. En general, como las frutas son yin, deberíamos intentar consumir las más yang dentro de ellas. Cuanto más rojiza, más compacta y más en su punto esté, más yang será. Por otro lado, tenemos las frutas de tierra, que serían básicamente las bayas, los arándanos, la fresa, el fresón, la frambuesa. Las frutas de tierra son más yang, tienen más minerales, son más digestivas y generalmente, aunque no siempre, son más alcalinizantes que las de árbol. Entre ellas, la frambuesa sería la más yin y la fresa la más yang. Por otro lado tenemos la sandía y el melón, que también son frutas de tierra, pero no son bayas. En este caso, la sandía, aunque es menos nutritiva, sería más digestible. El melón deberíamos consumirlo solo. Comer fruta fresca activa, mientras que comerla cocinada relaja. Sería conveniente echar una pizquilla de sal porque, aunque parezca lo contrario, va a hacer que sea más dulce la fruta. Además va a conseguir yanguizarla un poco y también alcalinizarla. La mejor manera de consumirla es cocinada y la podríamos mezclar con un poquito de algas, agar-agar, si queremos hacer una especie de gelatina, o con canela o con jengibre, o con un poquito de piel de limón. Con ello vamos a hacerla más yang energéticamente, la vamos a equilibrar y aparte se va a digerir mejor. De hecho, si vamos a consumir fruta después de comer, solo debería ser cocinada. Solo las personas que tienen un buen fuego interno y una muy buena salud van a poder digerir bien la fruta después de comer. Por lo más probable es que se produzcan fermentaciones. Lo mejor es tomarla fuera de las comidas y podríamos combinarla con otras frutas, con semillas, con frutos secos, con endulzantes, con especias. Las frutas crudas que mejor vamos a poder tolerar son la fresa y la sandía. Pero si tenemos hinchazón de barriga, gases, cansancio, que son síntomas de falta de fuerza digestiva y de frío interior, entonces es mejor no consumir frutas crudas. La parte con más vitaminas de la fruta está en la piel. Por tanto, si la fruta es ecológica, y solo si es ecológica, porque si no los pesticidas van también a la piel,
deberíamos intentar consumir la fruta con piel. Siempre que nos guste, claro, no vamos a renunciar al sabor y a disfrutar de una buena pieza de fruta. Pero si nos gusta, mejor consumirla con piel. Si no es ecológica la fruta o no nos gusta la fruta, pues nada, pelamos la fruta, la consumimos y buscamos las vitaminas en las verduras. También tenemos que tener en cuenta que deberíamos consumirla entera y no en zumos, porque así vamos a conseguir más minerales, fibra y otros componentes que van a combatir la acidez de la fruta y además en general nos va a nutrir mucho más. Esto no significa que no nos podamos tomar un zumo de vez en cuando, si nos gusta. La fruta es importante, pero no debemos hacer una cura de frutas. Sería mejor, más conveniente hacer una cura de verduras y hortalizas. Solo las personas muy young, que han abusado mucho del consumo de carnes y grasas y no están débiles, podrían hacer una cura de frutas de 2 o 3 días. Pero ojo, porque si llevamos una dieta adecuada, que es como la que te propongo en este curso y con la que espero que vayas a continuar el resto de tu vida, entonces ahí hay que tener cuidado, porque, como digo, la fruta es muy yin y en este caso sería acidificante. Y esto tiene su lógica, porque la fruta no es especialmente rica en sales minerales, y sí en sacarosa, y su metabolización requiere de una serie de minerales que la fruta no puede aportar. Y ahora vamos a repasar una serie de frutas más concretamente. En primer lugar, un grupo, las frutas tropicales, que incluiría pues la piña, el plátano, la chirimoya, el limón, incluso la naranja, que aunque pensemos que es de aquí, yo mismo que soy de Valencia, pensamos que la naranja es de aquí y no, la naranja es autóctona del sur del Mediterráneo, de Marruecos, de Túnez, de por ahí. Entonces todas estas son muy yin, no son de nuestro terreno, bueno, en mi caso, y de estas no habría que abusar. Luego tenemos el higo, que de aquí de donde yo soy, por ejemplo en Buñol, hay muchísimas higueras y es muy habitual consumir higos aquí. Pues bien, el higo es extremadamente yin y consumido con frecuencia te puede provocar fermentación intestinal y también la aparición de herpes. De todas formas, aquí quiero puntualizar una cosa. Estamos diciendo que hay que consumir las frutas de temporada y del lugar. Pues bien, hay que saber que si tú consumes la fruta de temporada vas a consumir ese tipo de fruta durante muy poco tiempo. El higo te puede durar 2 o 3 semanas. En cuanto pasa ese tiempo, si lo coges del árbol cuando es maduro, te has quedado ya sin higos. Por tanto, es muy difícil que si tú consumes la fruta de esta manera vayas a abusar de una fruta. Si tienes un exceso de energía y de calor en el hígado y en el corazón que te está provocando agitación, nerviosismo e incluso insomnio, una buena idea es consumir uva roja, que es bastante adecuada para esto. Ojo si tienes debilidad digestiva, eso en general con el consumo de frutas. La fresa y el fresón tonifican los riñones y son muy adecuados para el cansancio crónico, para cuando se duerme poco, cuando tienes un estrés crónico. En esos casos es adecuada. Y se puede consumir toda la que quieras, siempre que sea ecológica, porque si no es ecológica puede ser alergénica, ya que se utilizan gas boro y otros químicos para su cultivo. Lo que más me gusta a mí cuando voy en verano a los Pirineos es coger directamente de la montaña la fresita que va creciendo ahí, un fruto del bosque salvaje, un regalo de la naturaleza, y me encanta. La sandía refresca el estómago y el intestino delgado y calma también la agitación. Combate el insomnio por exceso de yang en el corazón y también tienen que tener cuidado las personas con debilidad intestinal. La cereza tonifica la sangre, el corazón y los tendones. Si tienes digestión débil, es interesante cocinarla al vapor durante 3 minutos. Luego la dejas enfriar y para adentro, porque la verdad es que la cereza es bastante indigesta. Sobre todo porque está tan buena que te pones a comer y no tienes fin. La manzana refresca el hígado y la vesícula biliar y aporta líquidos al intestino. Es recomendable para perder peso, pero no es apta para nerviosos. Si estás colérico o irritado, su zumo te puede venir bien para calmar esa ira. Pero no es que te quite el nerviosismo, sino que acaba con esa ira por exceso de fuego en el hígado. Si queremos que no sea tan refrescante, en el caso de consumirla, por ejemplo, en invierno, es conveniente hacerla en forma de compota. El melón es la fruta más nutritiva, pero también es probablemente la más indigesta. Por tanto, hay que intentar evitar consumirla con otros alimentos. Por tanto, hay que tomarlo entre comidas y evitarlo por la noche. Tonifica el yin del bazo y un poco el del estómago. Y en verano es muy adecuado porque nos hidrata y nos nutre a la vez. El limón tiene un efecto contrario al de los demás ácidos que disminuyen la sustancia. Lo podemos tomar con agua, con té o en una ensalada.
Si lo tomamos, el zumo de medio limón con agua durante las comidas, pues nos va a ayudar también a la digestión. Limpia la sangre, lo cual es bueno en caso de que hayas abusado de proteína animal, y en general es un tónico digestivo que nos va a ayudar a hacer mejor la digestión. Además de que es antimucógeno y tomado en bebida con agua nos va a ayudar a la descongestión. Y ahora viene la duda, yo que soy de Valencia, ¿la paella con limón o sin limón? Yo con limón. La pera, que podemos tomar en compota o cruda, hidrata el intestino y lubrica el pulmón. Y es también muy adecuada en caso de estreñimiento duro por sequedad en el intestino o exceso de calor. En ese caso habría que tomarla temprano, sobre las 7 de la mañana. La naranja nos ofrece un buen aporte de vitamina C, pero ojo, no tanto como la col, el brócoli, las crucíferas en general y otras verduras de hoja verde. No es tan adecuada cuando llevas una dieta equilibrada, porque produce deficiencia de yin en el corazón y dilata los vasos sanguíneos. Al ser subtropical y tener mucho potasio, provoca ese efecto dilatador. Va a debilitar nuestro sistema circulatorio y por tanto, si tomas regularmente naranja, puedes tener problemas de varices. No es adecuado en una dieta equilibrada, como digo. Sí podríamos tomarlo en una dieta donde abusas del consumo de carne y de grasas. En este caso, la mandarina sería un buen sustitutivo, que además no está tan quimicalizada. Y terminamos ya este repaso a las frutas, antes de pasar a hablar de las verduras, recordando un poco o resumiendo un poco cómo podemos consumirla. Si la consumimos cocinada, ya sea al vapor o en forma de compota, vamos a conseguir de la fruta un dulzor intenso y un relax. Es una buena idea combinar la fruta fresca con fruta seca, como pueden ser unas pasas o unos orejones, y además podemos añadir ralladura de naranja o ralladura de limón y también especias como el clavo o la canela o el jengibre y una pizquita de sal, que también va a potenciar el dulzor. En este caso, la fruta cocinada sería más conveniente para consumir durante la tarde y por la noche. La fruta fresca, que refresca, depura y limpia, recordemos, tenemos que tener una fuerza digestiva importante y no tener problemas de digestión para consumirla. Podríamos tomarla en fruta fresca, tal cual, o en forma de zumos o licuados. En este caso sería más conveniente al levantarnos y por la mañana. Y luego también podemos consumir las frutas como una bebida depurativa, tomándolas por la mañana, incluso cada mañana, en forma de licuado, porque al ser licuado al menos se mantiene todo el alimento, aunque evitamos la masticación, que ya vimos que era bastante importante. Podríamos hacernos un licuado de manzana, zanahoria y apio, o de zanahoria, apio y un poquito de limón, o de manzana y pera, o de piña. Y bueno, pasamos ya a hablar de las verduras. Cuando contemplamos las verduras desde un punto de vista energético, contemplamos que las verduras de raíz refuerzan, las redondas centran y las de hoja relajan. Por tanto, las más importantes serán las de raíz y las redondas. Hay que poner énfasis en el consumo de verduras y las consumiremos principalmente cocinadas, escaldadas, cocidas ligeramente, hervidas, al vapor o en un salteado corto. En países que son principalmente vegetarianos, ya sea por necesidad o por tradición, como pueden ser China o Japón, no suelen consumir las verduras crudas. No es que consumir crudo las verduras sea malo, pero no es la mejor forma de obtener las vitaminas. Deberíamos cocinarla al menos 3 o 4 minutos, porque de esta manera, aunque en el proceso puedas perder unas pocas vitaminas, vas a ganar en fuego interno y en vitalidad digestiva, que es la energía que necesitamos para digerirlas. Todos los alimentos requieren energía para su digestión. Lo que debemos intentar es no gastar demasiada energía, porque entonces vamos a perder vitalidad. Si abusamos del consumo de verduras crudas, podemos acabar teniendo problemas de hinchazón de estómago, digestiones pesadas, cansancio, etc. Además de que nos repitan algunos alimentos, como la cebolla, el pepino o el pimiento. Por tanto, si consumimos un exceso de productos crudos, al final vamos a perder la supuesta ventaja de consumir las vitaminas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una debilidad digestiva que nos va a impedir absorber esas vitaminas. Así que va a ser mucho mejor cocinar, aunque sea ligeramente,
las verduras, porque de esta manera no van a perder prácticamente vitaminas y vamos a poder digerirlas mejor y absorber sus nutrientes, sus vitaminas. Al cocer un poco las verduras vamos a obtener una serie de beneficios. Se ablanda la fibra y la celulosa de los alimentos feculentos y además se eliminan algunos microorganismos y bacterias. También se transforma el ácido oxálico, que es un ácido que va a impedir la absorción de algunos minerales. Tomar los vegetales cocinados nos va a permitir tomar más vegetales, porque tú cuando los cueces tiende a reducirse. De hecho, muchas veces tú echas un puñado así de espinacas y se te quedan en nada. Dices, madre mía, ¿dónde están todas las espinacas? Por tanto, vas a poder consumir más vegetales cuando están cocinados. Además es curioso porque se destruyen las enzimas oxidasas y por tanto vamos a poder absorber mejor las vitaminas. Lo que decíamos antes de las vitaminas que se aprovechaban más gracias al fuego interno, también se van a aprovechar más por la destrucción de las enzimas oxidasas al cocer la verdura. Y por último, hay que valorar también que con el cocinado se realiza una especie de predigestión, con lo cual vamos a ahorrar en energía digestiva. Además nos va a permitir comer hojas verdes duras y amargas cuando son crudas, pero que son muy ricas en vitaminas, como por ejemplo la berza. En ese caso, para eliminar el amargor, las vamos a tener con agua que las cubra, cociendo durante unos 10 minutos sin tapar. Y luego ya retiras el agua y ya son perfectamente comestibles. ¿Cuándo es más adecuado el consumo de verduras crudas en ensalada? Pues sería más recomendable cuando estemos acompañando a un pescado o a una carne. En general, con el consumo de carne viene bien la verdura cruda para compensar el yang de la carne. Sin embargo, como no debemos abusar de la carne, también podemos consumir ensaladas cuando haga más calor, en temporada de verano, o cuando hagamos ejercicio, que también es un acto muy yang y necesitaremos refrescarnos. Pero ojo, estamos hablando de una ensalada de verduras, con mezcla de verduras. Habría que intentar eliminar el uso de huevos, de anchoas, de queso fresco, de otro tipo de quesos, de atún, de embutido. Eso no es ensalada, eso no forma parte de la ensalada, eso hay que quitarlo del medio. Los rabanitos crudos o escaldados y el nabo rallado son una buena opción para una ensalada, para combinar con otras verduras, también como la zanahoria, que no estamos acostumbrados y que le van a dar variedad y un buen sabor al plato. Tampoco deberíamos abusar de los aliños salados ni del exceso de aceite. De hecho, deberíamos intentar evitar la sal y el aceite en crudo. ¿Cómo? Pues podríamos emulsionar el aceite con la sal, con un vinagre, preferiblemente de manzana, o podemos sustituir la sal por salsa de soyu y a lo mejor con un toque dulce del concentrado de manzana hacer una emulsión y entonces echas la emulsión en la ensalada. Si queremos hacer una especie de depuración, ya habíamos dicho antes que se podría hacer a base de frutas en algunos casos, pero que no es lo más conveniente, podríamos hacerla mejor a base de verduras. ¿Cuáles son las verduras más depurativas? Pues como os he dicho anteriormente, el rabanito y el nabo, que apenas los usamos, son una gran opción. Luego tenemos los espárragos, los champiñones, los puerros, el apio, la alcachofa, la remolacha. Las verduras son alcalinizantes, por eso es una gran idea combinarlas con los cereales. Y en general debemos consumirlas a diario durante todo el año, dando preferencia a las crudas, como hemos dicho, en primavera y verano, en épocas de más calor. Y las cocinadas no deberíamos cocinarlas demasiado para mantener en lo mayor posible sus vitaminas. Y nos vamos a centrar un poquito brevemente en los diferentes tipos de verduras. Las verduras redondas son aquellas que crecen sobre la tierra y que son redondas, lógicamente. Serían la calabaza, la cebolla y toda la familia de la col, la coliflor, el brócoli, las coles de Bruselas, etc. Su efecto es armonizador, no van para arriba ni para abajo, armonizan todas las funciones corporales. Tienen un sabor dulce y regulan la glucemia, fortalecen todo el organismo, dan una energía suave, tonifican la digestión, principalmente la cebolla y la calabaza. Las crucíferas, en general no hay que combinar dos tipos de crucíferas en la misma comida. ¿Por qué? Porque pueden producirnos gases. Es mejor las crucíferas, la col, la coliflor, el brócoli, etc., acompañarlos con un poquito de cebolla o de jengibre o con comino para hacerlas más digestibles. Igual que las verduras redondas centran, las verduras de hoja relajan, son más yin.
Igual que las otras eran dulces, estas son de sabor más amargo y se hacen necesarias sobre todo cuando has consumido carne o proteína animal. Estamos hablando de los puerros, el apio, la cebolla tierna, la judía verde, el hinojo, los berros, las ensaladas, las escarolas, los canónigos, todo esto es de hoja verde. Y finalmente las verduras de raíz, que son las que más fortalecen, vamos a tratarlas un poco más concretamente. La remolacha es bastante yin y es necesaria su cocción, además bastante cocción, que se cocine bien, y hacerlo con la piel para que mantenga su jugo. Tonifica la sangre y aunque la cocción la suaviza, no es muy adecuada para las personas nerviosas. Es positiva para gente con poco desarrollo muscular o que no haga ejercicio, porque ayuda a generar sangre en la zona de los músculos y de los tendones, también en el sistema ocular, por lo tanto también es bueno para la vista. Combinada con zanahoria y limón, con 5 partes de remolacha, 5 partes de zanahoria y una parte de limón, es buena para los problemas de la menopausia y también para los deportistas que tienen problemas en los tendones. La zanahoria tonifica la zona digestiva, especialmente el estómago y la zona del bazo páncreas, y por tanto es buena para la digestión. Fortalece las piernas, los tendones, la esfera sexual y en general toda la parte baja del organismo. Como todo el mundo sabe, creo ya, es buena para la piel, protege del sol y también para los ojos, para la vista. Tiene un potente efecto alcalinizante y es muy buen depurativo para la sangre. En este caso también es recomendable su consumo crudo, porque va a mantener limpias y fuertes nuestros dientes y encías. La verdad es que la zanahoria es una verdura muy versátil. En la comida da mucho dulzor cuando la cocinas lentamente, pero también es un buen snack cuando te entra hambre así a media mañana o media tarde, te comes una zanahoria y la verdad es que es un buen tentempié. La cebolla es una hortaliza excelente, hemos visto que se puede considerar como verdura redonda, pero también es verdura de raíz. Es un magnífico tónico digestivo y también ayuda a hacer más suaves los músculos, siendo muy adecuada para deportistas que quieren evitar los tirones musculares. Sin embargo, tiene un defecto y es que produce muchos gases. Por tanto, debemos hervirla y dejar que salgan esos gases que son los que hacen que nos piquen los ojos cuando la pelamos. Bueno, la aplicación de la cebolla en la cocina es ilimitada, pero lo ideal sería cortarla, picarla y hervirla un poco con agua para que se vayan todos estos gases. Después ya podríamos añadir el resto de verduras o de hortalizas y taparla ya para la cocción un poco más larga. Y si la hacemos en una sartén salteada, no debemos echarle demasiado aceite, porque eso también va a producir que tengamos gases. Y aparte, nada más echarla, es conveniente echar sal, porque así se va a soltar su jugo y va a favorecer la expulsión de estos gases, además de evitar que se pegue la cebolla a la sartén. También si vemos que al cocinarla con poco aceite se nos está quemando o no se está cocinando convenientemente, podemos echarle un poquito de agua y que se haga también con eso. Y luego ya cuando se haya absorbido el agua ya podemos agregar las otras verduras. Cruda es muy picante y da mucha sed y además repite. Ayuda a disminuir ese picor un poquito de vinagre. Así como cocinada va a ser buena para la digestión, si la tomamos cruda nos puede dar problemas, a pesar de que la verdad es que está bastante buena. A mí me gusta tomarla cruda también, pero es cierto que no se puede abusar de su consumo. La maca, seguramente habréis oído hablar de la maca, porque ahora está muy de moda, es un superalimento que te da una energía, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, la maca realmente te da una energía y te fortalece porque es una verdura de raíz. Es una planta de la familia de las coles y de la mostaza, que se cultiva en la cordillera andina desde hace miles de años. Se utiliza la parte de la raíz, y lo que os comento, que se dice que tiene propiedades medicinales y que le llaman el ginseng peruano y que sirve para esto y para lo otro. Se le atribuyen cualidades como la mejora de la energía sexual y de la fertilidad y como un extra de energía en general en el cuerpo. Pero como digo, es como el ginseng, el kudzu o el jengibre, tienen ese poder que les da el ser verduras de raíz, que fortalecen, y puede ser un buen arma para nuestra dieta cuando queramos crear una condición yang. Realmente casi todas las propiedades estas que le dan como planta milagrosa viene a ser un poco cuestión de publicidad y de marketing para vender el producto. Pero realmente nosotros, para notar los beneficios de la maca, deberíamos seguir una dieta equilibrada, como la que aquí te propongo. Y aparte, yo no soy partidario de consumir la maca en cápsulas o como suplemento.
Si quieres, podrías utilizarla en polvo, que sería la maca triturada tal cual, sin ninguna transformación química. Dejamos un poco esto de lado y os voy a hablar de un tipo de plantas que se llaman solanáceas, que seguro que las conoces, aunque puede que no con este nombre. Hay 92 géneros con más de 2000 especies, algunas de las cuales son estimulantes, medicinales e incluso venenosas. Por ejemplo, entre ellas se encuentran el tabaco, la belladona o la mandrágora, que seguro que te suenan. Pero, por lo que nos interesa, por lo que a nosotros respecta en la alimentación, nos vamos a referir a 4 alimentos que son fundamentales: la patata, el tomate, el pimiento y la berenjena. Patata, tomate, pimiento y berenjena, casi nada. Son importadas de América y pasaron un proceso de adaptación aquí en Europa. Se recogen en verano, si no, son de invernadero, sí o sí, y tienen la particularidad de que crecen de noche. Son extremadamente yin y no es recomendable su consumo, porque pueden producirnos desarreglos digestivos y problemas en los huesos y músculos. Y es que las solanáceas alimenticias tienen en pequeñas cantidades un alcaloide llamado solanina, que es el que nos puede producir los problemas, aunque menos en productos maduros. El problema está en que en cantidades altas la solanina es tóxica y ni con la cocción ni con la digestión se elimina. Por tanto, nuestro organismo lo almacena. El exceso de solanina puede producir calambres y dolores musculares porque retira el calcio del organismo. Así que si tienes problemas articulares sería mejor limitar su consumo o eliminarlo, a no ser que seas deportista o una persona muy activa porque se acumulan menos cristales. La patata no es una raíz, es un tubérculo y energéticamente combina mejor con verduras y pescado, no tanto con cereales y legumbres. La mejor manera de consumirlas es asadas en el horno, porque es lo más yanguizado posible. Y hay que intentar eliminar las zonas estas que se ven así verdosas o donde se producen las germinaciones, porque ahí es donde más se acumula la solanina. El pimiento es frío y expansivo y es muy indigesto. La berenjena es refrescante y ayuda a disolver estancamientos. Sería aconsejable cuando nuestro estado es demasiado yang, que tengamos un exceso de energía. Para suavizar y compensar los efectos expansivos y de la solanina, va a ser preferible cocinarlas fritas o al horno, acompañadas con un poquito de sal marina o de soyu. En general, estos 4 tipos de solanáceas están muy presentes, quizá demasiado, en nuestra alimentación. Vamos a tratar también, en función de nuestra salud y cómo nos sintamos, de reducir un poco su consumo. Entiendo que si vamos a consumir los alimentos solo en su temporada, que es lo adecuado y lo aconsejable, tampoco vamos a poder abusar de este consumo. A mí, personalmente, los pimientos no me sientan muy bien y no me matan, pero las berenjenas me encantan. También tengo que decir que consumo berenjenas solo en temporada, por tanto vas a estar mucho tiempo también sin consumirla, entonces va a ser más difícil que te haga daño. El tomate sí que es más complicado y la patata también, porque los puedes encontrar prácticamente todo el año. El tomate natural no, pero frito o en conserva lo puedes encontrar todo el año. Y, hombre, fresco también, pero no es de temporada, obviamente. Yo te estoy hablando de productos de temporada. Y la patata también se conserva muy bien, la recoges en su temporada, pero te dura mucho tiempo. Entonces, al final, son productos que utilizamos mucho, pero también vamos a ver que si tenemos problemas articulares o musculares, vamos a intentar reducir su consumo. Lo que debemos hacer, y ya para terminar con las verduras, es combinar 2 tipos de verduras de los 3 que hemos visto. Es decir, una de raíz con una de hoja verde, o una de hoja verde con una de redonda, o una de raíz con una redonda. En esa combinación vamos a conseguir equilibrar la energía yin y la energía yang de las verduras. Y dentro de este apartado de las verduras os voy a hablar también de los hongos y las setas, que no son vegetales, pertenecen a su propio reino, el reino de los hongos. Y esto es por una cuestión botánica. Los vegetales se reproducen por semillas y realizan la fotosíntesis, mientras que los hongos se reproducen por esporas y no realizan la fotosíntesis. Entre el 80 y el 90% del contenido de una seta o un hongo es agua y por tanto no son una gran fuente de macronutrientes. Sin embargo, sí que es una buena fuente de proteínas, además de que tienen muy pocas calorías, tienen muy pocas grasas y son ricos en fibra, en vitaminas y en minerales. Y particularmente me gustaría hablaros de una seta de origen japonés llamada shiitake. Es un champiñón
take es champiñón en japonés, es un champiñón que crece espontáneamente en un roble japonés llamado shii. Crece en un medio húmedo rico en bacterias de bambú. Entonces, para su desarrollo, para poder sobrevivir, debe crear su sistema de defensa, fabricando una serie de sustancias que tienen propiedades inmunoestimulantes. Hoy en día se cultiva ya en todo tipo de árboles, no solo en el shii. Lo que hace particular a esta seta es precisamente sus características nutricionales, ya que en un análisis químico se pueden descubrir hasta 50 enzimas diferentes, todos los aminoácidos esenciales, el 25% en estado libre, multitud de vitaminas y minerales. Además, contiene una sustancia llamada eritadenina que favorece la circulación de la sangre y baja el colesterol. Lógicamente, sus efectos no se van a notar de inmediato. Necesitas tener un consumo regular incluido en una alimentación equilibrada y nutritiva como la que proponemos. Puedes encontrarlo en cápsulas o en comprimidos como suplemento alimenticio, pero yo no soy partidario de estas cosas, yo prefiero incluirlos en la alimentación y prefiero consumirlos así, que es como mayormente los puedes encontrar, que son deshidratados. Ahora ya puedes encontrarlos en algunos sitios frescos, pero es más común y sencillo encontrarlos así deshidratados. Simplemente tendrías que abrir la bolsa, ponerlos a remojo unos 20 minutos y luego ya los podrías añadir troceados o enteros a la cocción, a lo que estés haciendo, un salteado de verduras o cualquier plato. Es importante que en este proceso, tanto de remojado como de cocción, la seta shiitake quede tierna. Son muy sabrosas, son muy versátiles en la comida, están deliciosas y además son muy nutritivas y nos aportan multitud de nutrientes. Importante, no eliminar el caldo de remojo. El agua de remojo tiene propiedades medicinales y hay que incluirlas igualmente en la cocción o en el salteado o donde estemos cocinándolo. Y ya para terminar este capítulo vamos a hablar de los germinados, que tampoco son vegetales, pero como se suelen consumir en ensaladas, pues lo voy a tratar aquí, que es donde he visto más apropiado. Los germinados son uno de los alimentos más extraordinarios, nutritivos y sencillos de elaborar de los que podamos encontrarnos. Son una buena alternativa a los problemas nutricionales actuales derivados del consumo de frutas y verduras que no son ecológicas y no tienen, por tanto, todos los nutrientes que podría esperarse de ellos. Digamos que cuando una semilla germina, comienzan a ponerse en marcha una serie de transformaciones químicas en su interior. La vida se pone en marcha. Los almidones se transmutan en sustancias más fáciles y sencillas de digerir. Las vitaminas se multiplican en algunos casos hasta un 500%. Su actividad enérgica es extraordinaria porque son un alimento vivo, con grandes cantidades de enzimas, minerales y vitaminas. Además contienen hormonas que nos ayudan cuando estamos en periodos críticos, como en edad de crecimiento, cuando estamos convalecientes, cuando tenemos fatiga intelectual, en estados depresivos. Son un cóctel de nutrientes y además con muy pocas calorías y con un gran valor saciante, por lo tanto son muy adecuadas en dietas de adelgazamiento. Y además siempre están de temporada, porque los germinados pueden crecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Se pueden germinar prácticamente todas las semillas de uso alimenticio. Son muy conocidas las de soja o las de alfalfa. Ojo, no hay que germinar porque son tóxicas las de patata y las de tomate. Es fundamental utilizar semillas de origen ecológico, porque las que no lo son están tratadas con diversos fitoquímicos o contienen sustancias contaminantes. Los germinados de hortaliza podemos consumirlos crudos, pero los germinados de granos, semillas y legumbres nunca deberíamos consumirlos crudos porque contienen una sustancia que crea la propia semilla para defenderse de microorganismos externos que lo que va a hacer es impedir que el cuerpo absorba gran cantidad de minerales y vitaminas. Por tanto, es conveniente darles un hervor o saltearlos en la sartén con lo que queramos consumir. Y bueno, básicamente con esto ya conocéis un poco lo que son los germinados. En el canal de YouTube haremos algún tutorial sobre cómo crearlos, porque es bastante sencillo y es otro de los alimentos que tenemos que introducir en nuestra dieta porque nos va a enriquecer nutricionalmente muchísimo. Y con esto terminamos el capítulo 13, frutas y verduras.